Voy a proceder. Nada más este pedacito voy a proceder a grabar y luego ya quito la grabación. A lo largo del semestre o del año que ya ustedes llevan en este programa de maestría, ustedes han oído diferentes términos y han ido familiarizando con los procesos de la investigación. Y mucho de esto está relacionado con qué es lo que puede ocurrir cuando hacemos de manera incorrecta la investigación. Y si hacemos de manera incorrecta nuestra investigación, entonces puede tener fallas en la interpretación, en los resultados que tenemos. Entonces, en esta parte yo lo pongo como grupo, como los errores que hay en la investigación. Eh, yo quisiera que ustedes eh, plantearan que ustedes han oído diferentes errores, el término error, y quiero puntualizar qué es a qué me voy a referir sobre los errores, y es la parte que está del lado izquierdo, que lo que significa es el que es a lo que más me voy a referir, el aspecto metodológico, más que lo estadístico. Y ustedes han oído del error tipo uno y tipo 2 también, pero está en relación a las pruebas estadísticas. Y entonces el error tipo uno es cuando aseguramos que algo es cierto y cuando no lo es, y el error tipo 2 es al revés, que decimos que no hay diferencia y realmente sí la hay. Entonces, eso es lo que no me voy a referir. Eso no es ese no es el tema. Pero ustedes están más familiarizados con también con esto y lo han visto en diferentes áreas. Particularmente lo veo más cuando ven la parte de las hipótesis estadísticas y cuando empiezan a comprobar sus pruebas de hipótesis para saber si algo es estadísticamente significativo o no. Entonces, todo el tema va a ser esto, los errores que hay desde el punto de vista metodológico, que pueden, en general la podemos llamar que son errores aleatorios, y los errores sistemáticos, o bien llamados sesgos, que es sinónimo. Em, quiero partir de los errores en el momento de que hacemos mediciones. Y quiero ponérselos de esa manera porque son cuando analizamos o cuando registramos nuestras variables, cuando identificamos que un sujeto tiene o no una enfermedad, o si se mejoró o se empeoró, utilizamos instrumentos. Y esos instrumentos o es la propia clínica. Yo veo si un paciente tiene problema muscular, entonces, la evaluación es la medición de esa variable de resultado, también puede ser independiente. A eso es lo que en general son los errores de medición, y a eso en general es lo que vamos a llamarle errores aleatorios, pero cuando hacemos las mediciones. Solo eso, el error aleatorio se refiere a eso. Y el error aleatorio es el que ocurre sin la participación del ser humano o de las personas o de los instrumentos que utilizamos. Eso es lo que ocurre normalmente cuando hacemos cualquier medición, podemos tener un error. Y el aleatorio es porque ocurre, pero obviamente que no se aleja tanto de la realidad. Eh, El ejemplo puede ser, la temperatura corporal normal de un individuo no es igual en la mañana, en la tarde y en la noche. El peso también puede variar, comer sin comer, después de comer mucho, después de hacer ejercicio. Entonces, hay variaciones que son normales, pero también puede ser normal que si yo le pido a un individuo que le tome la presión, si yo pido la presión a un individuo, puede ser que si se la tomo 2 o 3 veces, el valor no siempre me va a salir 120/70, en algunos me va a salir 125/80,
120 y tantos, alrededor de ese mismo valor, pero lo raro sería que exactamente me salga lo mismo. Pero ese es un error que ocurre y no es que esté mal, sino simplemente eso es una variación normal, entre comillas, y eso es un error aleatorio. Y el segundo término que ustedes, lo que está aquí definido por la casualidad, es un poco así es que no es algo que ocurra siempre, que es la diferencia del error sistemático. El error sistemático siempre va a ocurrir. Sistemático viene de que siempre ocurre y generalmente ocurre en un mismo sentido o en una misma dirección. Y entonces el error sistemático, a diferencia del error aleatorio, es que siempre está presente y es un sinónimo sesgo de un error sistemático. Pero el término sesgo no solo se usa para identificar los errores en las mediciones, lo tenemos en un sentido mucho más amplio que se los voy a tratar de explicar en las siguientes diapositivas. A lo mejor visualmente esto les ayuda un poquito más para entender las cosas. Si vemos el del lado derecho, aquí no hay error. Error, todas las flechas le atinó al centro. Y del lado izquierdo no se parece al lado derecho. Este que está del lado derecho es un error sistemático, pero todo le apuntó a un lugar y está muy bien ubicado. Y entonces, sí, pero no fue al centro, entonces es un error sistemático hacia un solo lado. En esta que está del lado derecho es un error aleatorio porque pero todo está mal. Pero sí es aleatorio porque anda por todos lados. Pero todo está mal. ¿Por qué? Porque está para todos lados. Si vemos la flecha, hay un error aleatorio porque la flecha no cae una sobre otra. Caen en el centro, pero con cierta distancia. Ese es el error aleatorio, que estás en el centro, pero no es igualito. Siempre el cero, el cero, el cero, no. Es 0.5, 0.3, 0.1, todo está alrededor de eso. ¿Ok? Entonces, las flechas no caen en el mismo lugar y entonces ese es el error aleatorio donde las mediciones están bien, porque en este segundo está, el error aleatorio todo está por todos lados, pero todas las mediciones están mal. O sea, porque no, nunca, ninguna hay una que le atinó al centro. Ahorita en una diapositiva posterior vamos a ver una cosa para mejorar esto. Entonces, los errores aleatorios son lo que ocurre con la variabilidad normal en sujetos fisiológicos, pero también cuando hacemos las mediciones. Ya les puse el ejemplo de la temperatura, la estatura, etc., pero también en el momento de realizar las mediciones. A pesar de que hagamos las cosas iguales, en el mismo momento nos podemos tener datos diferentes. Y entonces tenemos que saber que el dato no es tan exacto. Y entonces esa variabilidad es normal, esa variabilidad del dato es. Y entonces, ¿qué pasa si yo lo hago más de una vez? Si lo hago más de una vez, entonces ese error aleatorio se disminuye. Entonces, por ejemplo, la recomendación para medir la presión arterial, el peso, todo es, no lo hagas una vez, hazlo 2 o 3 veces bajo las mismas condiciones. Y entonces, si promedias ese, ese dato que tuviste en esas 3 mediciones, entonces eso lo que va a hacer es disminuir el error. Yo promedio las 3, entonces entre 3 todavía va a ser más chiquito ese valor. No tomo ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. El promedio de los 3, entonces baja el error. Pero les repito, son las mediciones.
Cuando estamos viendo las mediciones, entonces tenemos que pensar qué tan buenas son, porque ese error aleatorio se puede convertir en un error sistemático. ¿Por qué? Porque medí 120/70 y en el otro fue 150/100 y la otra vez y la tercera vez fue 50/60 o 60/100. Entonces, esa variación ya no es normal, ya existe un error y ese es un error sistemático y es un error mucho más amplio. No es la variación que esperamos solo por las mediciones. Entonces, cuando nuestro estudio lo hicimos bien, las mediciones son de calidad y entonces confiamos en lo que estamos haciendo. Entre mejor hacemos las cosas, mi estudio es más confiable en cuanto a las mediciones. Fíjense, pero también las mediciones pueden tener un asunto que se llama de validez. Yo puedo medir de una misma manera el peso y lo hago bien, pero no va a ser lo mismo si yo le pregunto al sujeto cuánto pesa. Y a lo mejor lo hago y lo hago igualito para todos, pero no es la misma manera ni es el mismo instrumento. Entonces, ¿qué tan válido es que yo le pregunte a un individuo cuánto pesa? Pues tiene cierto grado de validez, pero no es tan preciso si yo lo pesara al sujeto. Entonces, le resta validez, pero también está basado en la confiabilidad del registro. Y entonces tiene esos dos elementos. Entonces, si mi dato tiene poca validez por la manera que lo hice, aunque lo haya hecho siempre igual, mi estudio le resta validez. ¿Pero por qué? En el estudio completo, por la manera que lo usé o que utilicé esa variable, esa medición, no es tan lo que mejor debería de ser. Ahora, un estudio es válido entre mejor sea, entre más confiable o que todas las mediciones sean confiables. Pero además, la validez del estudio es cómo hice el diseño de investigación, cómo lo integré en mi estudio, cómo fue mi criterio de selección, cómo fue que estandaricé las mediciones a las que personas que las capacité para hacer el estudio. Entonces, eso le da un sentido de la validez interna que hablaba la semana pasada. La validez interna del estudio es cuando se conjuntan varios elementos, no solo las mediciones. Entonces, cuando hablamos de validez, podemos hablar de las mediciones o estamos hablando del estudio. Entonces, también tiene dimensiones diferentes y depende de lo que estemos hablando. Eh, Cuando uno lee en los diferentes libros el asunto de las mediciones, aparece este esquema con mucha frecuencia, pero habla de las mediciones, ¿sí? Y entonces nos agregamos elementos que a veces adjetivos calificativos, que luego nos cuesta trabajo poderlos entender. Entonces, en el primero del lado izquierdo es igualito que yo les decía en el tiro al blanco. La flecha fue válida y precisa porque le dio en el blanco. Es el mejor. Pero el otro extremo que yo les decía es aleatorio, pues no tiene nada de válido ni confiable, es lo que estoy haciendo. Sí es aleatorio porque salió para todos lados, pero de ninguna manera esas mediciones me sirven para nada. ¿Por qué? Porque
está todo por todos lados. Entonces, este es el otro extremo. Este pudiera ser el no válido, pero preciso, pero entonces no le atino al centro, que es lo que yo quisiera saber, que sí, efectivamente tenía ese valor de presión arterial, pero siempre la va a tener alta, no siempre la va a tener baja, porque probablemente el instrumento no está calibrado. Y este, que de alguna manera más o menos se acerca al centro, ahí puede ser un error o los errores que tienen las personas. Use el mismo instrumento, las personas, esto, o bien la variabilidad que puede tener a quien se la toma. Entonces, pues se parece, pero no es lo que yo quisiera saber que sí es real. Entonces, en un momento yo les voy a preguntar esos adjetivos calificativos que yo puedo leer en los diferentes libros de metodología. ¿Qué le podemos llamar consistencia, validez, consistencia, repetitividad, exactitud, precisión, eh, eh, que, y todo parece ser igual, pero yo quisiera saber cuáles son eh, qué piensan de eso y si vas a tener alguna reflexión sobre esos términos. En general, el tema que nos ocupa es los sesgos. Y entonces, en las mediciones, vuelvo a repetirlo, para que una medición sea confiable, tenemos que pensar que las fuentes de sesgo son tres principalmente. Por el sujeto de investigación, por el instrumento y por el observador o los observadores. Si no hago la medición del sujeto en la misma condición, en la mañana, en la tarde, en la noche, en los diferentes sujetos de investigación, o si no lo tomo la presión arterial después sentado, de 5 minutos, entonces ya el valor que me da de la presión va a ser diferente. Si mi instrumento no está bien calibrado, pues va a estar mal. El observador, ¿qué tanto está capacitado? Y luego si tengo más de 2 evaluadores, ¿harán las mismas mediciones de la misma manera? Tendré que tener un proceso de estandarización. Y aquí venimos en otros elementos que también les voy a preguntar en un ratito qué es lo que ustedes entienden por estandarización, por variabilidad interobservador o variabilidad intraobservador. Y en algunos esta variabilidad también puede ser por el instrumento de medición. Y ese es, por ejemplo, en el área básica o en el laboratorio ya hablan variabilidad intraensayo. Esas son las mediciones. Pero ya cuando lo vemos como un proyecto completo, como el protocolo, entonces tendremos que pensar que para mí, que mi proyecto no tenga sesgos, pero ya completo, tendríamos que pensar en todo el proyecto y en cada una de las fases de la investigación, si las mediciones, si el diseño, si los participantes, si el seguimiento fue adecuado, si el tamaño de muestra, si la manera que hice el análisis, si todo eso se hizo bien. Y entonces la suma de todo eso lo que hace que mi resultado de investigación tenga validez interna. Pero toda la suma de eso, entonces eso hace que mi estudio sea confiable y los resultados van a ser confiables. Este esquema que les pongo aquí al final es lo que vamos a tratar de resolver en todas las sesiones. En cada una de las sesiones voy a plantearles este esquema y lo vamos a ver por cada uno de los diseños de investigación que vamos a ver a lo largo de las sesiones de las siguientes semanas. Y entonces, si cumplo todo lo anterior, ¿qué necesito para que mi estudio sea válido? Puedo empezar por esto, cuando está libre de errores. ¿Cuáles errores? No solo en la medición,
en el diseño, en la población de estudio, que es el número suficiente de sujetos, que las variables sean apropiadamente medidas, que sean confiables las mediciones y si se lleva un buen análisis estadístico. Ese es el resumen del anterior. Si yo obtengo todo esto, entonces mi estudio está bien hecho. Y para concluir, quiero que se tomen en cuenta este esquema. Este esquema es el que yo siempre me voy a referir. Sesgos hay muchísimos. Y hace muchos años empezaron a hablar de epónimos, eh, de las personas que los describían. Y hay, yo espero que ya hayan empezado a revisar este tema de sesgos y hay revisiones y análisis y hay gente que se ha dedicado a juntar sesgos, juntarlos por decirlo como colección. Y entonces han descrito más de 200 sesgos. Eh, pero yo he pensado que estas personas que han buscado por el término sesgos, sí son correctas la forma que lo han hecho y lo han recopilado, pero hay veces que se salen de este esquema, que es el esquema de la validez interna. Luego se van a la validez externa. Y entonces para mí, sí pueden ser sesgos, pero para mí la base de que un estudio esté bien hecho o que la validez externa la podemos ver es que tenga este escenario. Lo más sencillo para mí es pensar que hay tres grupos de sesgos. Los sesgos de selección, y puede haber muchos. Los sesgos que yo le llamo ejecución, que es durante el seguimiento, pero realmente son los sesgos de las mediciones, particularmente es de las mediciones, aunque también ahí está considerado la parte de las pérdidas. Si yo incluyo un grupo de sujetos y lo estoy vigilando durante 5 o 6 años, si se me pierden, entonces también en el proceso tenemos un problema en las pérdidas, pero no tiene que ver con las mediciones, sino simplemente los sujetos ya no regresaron. Pero entonces ahí están, yo le llamo en la ejecución del estudio, ya es, ¿qué es lo que estoy haciendo? Puede ser una sola medición o pueden ser varias y por el tiempo, y entonces ahí están tanto las mediciones como los pacientes, los participantes y también los investigadores, porque tampoco va a ser igual los 5 personas que empezaron. Framingham ha tenido ya 3 generaciones y han participado un montón de gente ahí. Y entonces todos han tenido el mismo proceso de capacitación, también se requiere un proceso de estarlo mejorando con el tiempo. Y el tercer grupo de sesgos es el de confusión. Este término de sesgos de confusión está relacionado con cómo hacemos el análisis estadístico. Los sesgos de confusión es eh, si medimos y tenemos registradas esas variables que me hacen la posibilidad de cambio y que entonces, eh, que si yo estoy haciendo un análisis multivariado es porque quiero ajustar mi análisis basado en las variables de confusión. Pero si yo no las medí nunca, yo no puedo tener un sesgo de confusión porque si me pongo el ejemplo del tabaquismo y la intensidad que les decía la semana pasada, si yo nomás les pregunté si fumaban sí o no, pues quién sabe si la intensidad puede ser un factor. Entonces, puede ser, dado que no lo metí, entonces puede ser que mi estudio esté sesgado y hay un sesgo de confusión. ¿Por qué? Porque no es suficiente fumar, sino la intensidad. Y entonces, todo ese grupo, cuando hacemos nuestro análisis, que si hacemos análisis por intención a tratar, o incluimos las pérdidas sí o no, o hacemos análisis multivariado, esos son los sesgos de confusión particularmente. ¿Sí? En las siguientes semanas lo voy a mencionar muy brevemente, pero no es el tema de este curso.
el tema de los dos temas principales de este curso son los sesgos de selección y los sesgos, que aquí el grupo de sesgos que se llama de ejecución. Y sobre este es los temas principales. Aquí voy a dejar de compartir y les voy a preguntar si tienen dudas. Los escucho. Yo, doctor, le quería preguntar algo, ¿me escucha? Me queda mucho la duda en cuanto a los sesgos, si son